los tejidos, los 4 tejidos fundamentales son el tejido epitelial, ¿verdad? El tejido epitelial, que es lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, que decíamos que el tejido epitelial se caracteriza porque una célula está pegadita a otra célula, decimos que las células están juxtapuestas, porque están súper así, una al ladito de la otra, no hay espacio entre célula y célula, o sea, no hay lugar para lo que es la sustancia intercelular, y además que la forma de la célula es distinta, es distinta la forma, por ejemplo, de la base de la célula respecto a la superficie en la epitelial. Esta es una célula, como decir, genérica, ¿no? En uno de los lados con respecto al otro de los lados son totalmente distintas. Ese es el tejido epitelial. Y dentro del tejido epitelial tenemos 2 tipos de tejido epitelial. Grande, vos hoy los dijiste. ¿Cuáles son los 2 tipos de tejido epitelial que tenemos? Muy bien, el tejido epitelial de revestimiento, ¿sí? Que es el que recubre todo. ¿Qué todo? Todo lo que es adentro de los órganos, finalmente también recubre, es el que constituye el órgano piel, ¿sí? Y teníamos otro tejido epitelial más, que es el tejido epitelial que secreta sustancias. Por secretar se llama tejido epitelial glandular. ¿Hasta acá? Bueno. Y ahí, fíjense que justo en esta fotocopia que yo les entregué, aparece, quedó, que me vino bien, si bien yo las preparé por el siguiente tema, que cuál es el otro tejido que aparece ahí, justo tengo ahí el título que ya vimos bastante, que es otro de los tejidos, que es el tejido conectivo. Y ya que estamos, terminemos de enumerar los 4 tejidos principales. Tenemos tejido epitelial, tejido conectivo, ¿cuál más tenemos? Tejido muscular, y hay un cuarto tejido más, que es el tejido nervioso. Y esos son los 4 tejidos, y con eso constituimos todo. Con eso constituimos todo, es decir, sangre, hueso, cartílago, todo cae en estos, ¿sí? Lo que pasa es que sangre, hueso, cartílago, linfa, todos esos van a caer acá. Todos ellos son tejidos conectivos. Y son tejidos conectivos especializados, ¿sí? Ligamentos, todos esos tejidos conectivos especializados. Pero antes de volver a tejido conectivo, que es donde habíamos quedado, ¿sí? Voy a hacer un repaso de esto que es tejido. Hola, Luz, ¿cómo estás? Que es tejido epitelial glandular. Entonces, dejo de compartir ahí para compartir con ustedes la pantallita de lo que les entregué recién, que es el tejido epitelial glandular. Pero para eso me tengo que posicionar para que me ofrezca ahí la posibilidad de compartir. Muy bien. Bueno, entonces, ponemos acá. Bueno, tenemos ahí entonces este texto que quiero que rapidito aprovechemos a hacer un repaso. Entonces, esto que es tejido epitelial glandular, ¿sí? Es un tipo de ¿qué tejido? Vamos a clasificarlo. Es un tipo de tejido epitelial, pertenece al tejido epitelial. Y dice, las glándulas se clasifican en 2 grupos. ¿Se acuerdan que según la sustancia que la glándula secretaba, esa sustancia podía ir como ser hacia afuera, o sea, afuera de la piel, o hacia adentro, pero adentro, por ejemplo, de un órgano, vamos a suponer adentro del estómago, o adentro del esófago, o la tráquea, la mucosidad bueno, de las fosas nasales, todo lo que es el moco, la secreción, o sea, va, si bien está dentro del cuerpo, pero va hacia un lugar que es afuera, porque esa secreción es hacia el exterior. Hay otra secreción que es, voy a volcar en la sangre. Entonces, aquello que se vuelca en sangre forma parte de un tipo de secreción y todo lo que no se vuelca sangre, lo que se vuelca hacia el exterior de la superficie del cuerpo o hacia el interior, pero de un órgano, ¿sí? Que significa el exterior porque no es sangre, ¿sí? Eso me permite clasificar
las glándulas en exocrinas o en endocrinas, o exócrinas o endocrinas. Las exocrinas secretan sus productos hacia una superficie interna o externa a través de conductos excretores, o sea, siempre va a haber un canalcito que va a permitir la excreción. Y las endocrinas carecen de conductos excretores y secretan sus productos hacia el tejido conectivo. ¿Para qué? Para que se introduzcan esos productos en el torrente sanguíneo y alcanzar las células blanco. Blanco, como en el tiro al blanco, significa hacia dónde va, ¿sí? O sea, en el tiro al blanco, órgano diana, también se le llama diana, es el destino, hacia dónde va esa sustancia, cuál es el objetivo final que tiene que alcanzar. Los productos de estas glándulas se llaman hormonas, o sea, las endócrinas, las que secretan hacia el torrente sanguíneo, son justamente lo que viaja por sangre, es la hormona. Y ahora me dice, las glándulas exocrinas pueden ser unicelulares. ¿Se acuerdan de la glándula exocrina unicelular que tenía forma de cáliz o de copa? ¿Sí? ¿Cómo se llama esa glándula exocrina unicelular? Caliciforme, ¿sí? En la UNL piden mucho la glándula caliciforme, que la dibujen. ¿Se ubican? ¿A cuál es la refiero? Entonces, es una glándula exocrina unicelular formada por células secretoras individuales que están metidas, esas caliciformes, que son una sola célula, están metidas entre células no secretoras. Por ejemplo, en el tejido epitelial puede venir varias células de tejido epitelial de revestimiento y por ahí intercalada una caliciforme que está lista para secretar. Entonces puede ser que en un tejido epitelial de revestimiento estén intercaladas glándulas secretoras y eso es totalmente esperable porque si nos ponemos a pensar pasa todo el tiempo en lo que es la mucosa, el revestimiento interno de los órganos, todo el tiempo aparte de revestir están secretando sustancias que van lubricando el tejido, etc. ¿Se va comprendiendo? Y acá, bueno, dice, las exocrinas multicelulares están compuestas por más de una célula y muestran grados diferentes de complejidad. Su organización permite clasificarlas según la disposición de sus células secretoras y según sea ramificado o no el conducto excretor. La porción secretora se denomina adenómero y puede tener la forma tubular, acinosa, sacular o alveolar. Si el conducto excretor no es ramificado, la glándula es simple y si el conducto excretor es ramificado, la glándula es compuesta. Y acá hay una serie de dibujitos que es importante que para el ingreso a UNL me los aprenda. ¿Por qué? Porque suelen pedirme dibujar una glándula simple alveolar, una glándula ramificada tubular. Suelen pedir como pedimos en la simulación de examen. ¿Se acuerdan que habíamos pedido? Creo que habíamos pedido una glándula simple tubular, ¿sí? Entonces, esos dibujitos los tenemos que aprender, para lo cual lo que hay que hacer es hacerlos, mirar y hacerlos y ir memorizando. Por el tipo de secreción de las glándulas exocrinas pueden ser mucosas si la secreción es espesa y muy viscosa, o serosas si es una secreción líquida y fluida. O sea, si la secreción es más bien como un moco, es una glándula mucosa. Si es más bien como un líquido, es una glándula serosa. Las glándulas endócrinas se dividen según la composición química de su producto de secreción, las que secretan hormonas peptídicas derivados de los aminoácidos y hormonas esteroideas. En las células glandulares endócrinas secretoras de hormonas polipeptídicas están más desarrolladas las organelas relacionadas con la síntesis proteica, es decir, el retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi bien desarrollado. Y las células de las glándulas secretoras de hormonas esteroideas van a tener más desarrollado el retículo endoplasmático liso y almacenan colesterol, que es el precursor de la síntesis de dicha hormona. Dicho de forma bien fácil, lo último que está en el párrafo de abajo que parece más complicado. Dentro de lo que es las glándulas endócrinas, o sea, las que van a secretar ¿hacia dónde? Glándulas endócrinas, ¿hacia dónde secretan? Hacia dentro, particularmente hacia qué parte de hacia adentro, hacia sangre. ¿Y qué son los productos endocrinos? ¿Qué son? ¿Qué sustancias son? Son hormonas, ¿sí? Son hormonas que van a circular por el torrente sanguíneo hacia un órgano diana, hacia un destino final. Esas hormonas pueden ser más bien proteicas, ¿sí?
o más bien lípidas. ¿Me siguen? O sea, pueden ser más bien de proteínas o pueden ser más bien de grasas, ¿sí? Por ejemplo, las hormonas sexuales, las esteroideas, son más bien lipídicas, ¿sí? Son más bien derivadas del colesterol. Del colesterol, bueno, no toda la grasa, no todos los lípidos sinónimo de que es algo perjudicial. Hay muchos, muchísimos lípidos que son buenísimos, ¿sí? Por ejemplo, las hormonas sexuales son hormonas más bien lipídicas, ¿sí? Entonces, si van a ser hormonas lipídicas, la célula que va a secretar esa hormona tiene más desarrollado, pregunto, una organela que haga grasas o una organela que haga proteínas. ¿Qué tiene más potente esa célula en sí? Una organela que hace grasas o lípidos, ¿se entiende? Es porque si va a ser hormonas esteroideas, que son más bien lipídicas, la célula en sí tiene todas las organelas, obvio, porque es una célula, pero tiene como más intensamente desarrollado el retículo endoplasmático liso, el REL, que es la parte donde se hacen grasas o lípidos dentro de la célula. ¿Me comprenden? Y si es más bien una hormona proteica, va a tener mejor desarrollado la parte del RER, del retículo endoplasmático rugoso. Rugoso porque, ¿qué tenía el retículo endoplasmático rugoso? ¿Pegado quiénes? Los ribosomas. Y los ribosomas son quienes participan en la síntesis de las proteínas. Entonces tiene sentido que el retículo endoplasmático rugoso, que es el que está más comprometido en la síntesis de proteína, esté más desarrollado en las células que van a secretar hormonas de tipo polipéptida, o sea, de tipo de proteína. ¿Hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, y el complejo de Golgi también asociado a la producción de proteínas, también más desarrollado en este tipo de células endocrinas. Dicho esto, repaso de epitelio glandular, ¿sí? Vamos al tejido conectivo. Y se acuerdan que el tejido conectivo nada que ver con el tejido epitelial. El tejido epitelial, una célula al lado de la otra, yuxtapuesta, o sea, como vamos a decir, pegadita, sin nada de espacio entre ellas para que haya sustancia intercelular. El tejido conectivo, todo lo contrario. Las células más bien sueltitas, mucho espacio entre célula y célula, mucha sustancia extracelular, ¿sí? Y si damos vuelta, aparece allí un dibujito de tejido conectivo, ¿sí? Donde hay distintas células. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el tejido conectivo tenía distintos tipos de células. Aparece, por ejemplo, si nos fijamos ahí, los distintos tipos de células que hay son el fibroblasto, aparece un mastocito, neutrófilo, eosinófilo, adipocito. O sea, hay muchas células, ¿sí? Metidas en ese tejido. Son todas células del tejido conectivo, pero hay también muchas sustancias extracelulares. Vemos que las células son bastante distintas una de la otra, porque hay distintos tipos celulares y hay fibra colágena, fibra reticular, hay fibra elástica. Ahí vemos un vasito sanguíneo, por ejemplo, acá, sí, que dice capilar sanguíneo, o sea, es una pequeña arteria o venita que está por ahí. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo sí tiene vascularización, cosa que no tiene el tejido epitelial. ¿Se acuerdan que el tejido epitelial no tenía vascularización? No había lugar para casi nada más que no sean las células, ¿sí? Bueno, y entonces después de eso ya lo estuvimos hablando en la última clase. Me voy a ir, ¿sí? Al último párrafo, antes de dar vuelta a la hojita, al último párrafo donde dice: los distintos tipos de fibras, las células y la sustancia fundamental aparecen en cantidades variables, ¿sí? Entonces, y ahí se pone interesante, ¿sí? Porque me voy a posicionar acá en el último parrafito. Dice, acá tenemos entonces el esquema del tejido conectivo, ¿sí? Fíjense que
bien distintas los tipos de células. Acá tenemos un adipocito, esto que estoy señalando con el cursor, ahí sería una gotita de grasa. Este es el núcleo del adipocito. El adipocito es una célula grasosa, ¿sí? Este es otro adipocito. Acá tenemos un neutrófilo, fíjense, un mastocito, un eosinófilo, un fibroblasto, un linfocito. Acá tenemos fibra reticular, fibras colágenas, fibra elástica, y acá hay un capilar sanguíneo, vemos los glóbulos rojos que están en el capilar, ¿sí? Ahora, esto es como una especie general del tejido conectivo. Si ahora yo, este tejido conectivo, empiezo a cambiar la cantidad de fibra, qué tipo de fibra, van a aparecer entonces las distintas clases de tejido conectivo. Me dice, los distintos tipos de fibras, las células, la sustancia fundamental, aparecen en cantidades variables y le dan al tejido conectivo sus funciones específicas. Sobre la base de la cantidad relativa de componentes, el tejido conectivo se puede clasificar en laxo o en denso. Esa es una primera clasificación, laxo o denso. El laxo tiene gran cantidad de células y pocas fibras. Fíjense, el laxo, gran cantidad de células y pocas fibras. Mucha sustancia fundamental, ¿sí? Muy irrigado y muy inervado. En cambio, el denso tiene muchas fibras y pocas células, ¿sí? El denso tiene muchas fibras y pocas células y poca sustancia fundamental. ¿Me explico? Entonces, me dice, si las fibras están más bien desordenadas, si todas esas fibras, o sea, si todas estas fibras, ¿qué fibras? El colágeno, la elastina, las fibras reticulares, si están como mezcladitas, todas así, no es que estén una hebra al lado de una hebra, al lado de una hebra, como sería prolijo, vamos a suponer, para una paralela a la otra de las fibras. Si están más bien todas desordenadas, entonces es lo que se conoce tejido conectivo irregular, ¿sí? Y si están todas ordenaditas, una al lado de la otra de forma paralela, entonces ahí se encuentran el tejido conectivo regular o bien llamado modelado. El irregular es el no modelado y el que están todas las fibras paralelas es que se llama modelado. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Se acuerdan algo de esto que habíamos conversado? Si las fibras del tejido conectivo, voy a hacer acá en un costadito voy a hacer un dibujo. Si las fibras del tejido conectivo, entonces, ¿de qué tejido conectivo hablo? ¿Del laxo o del denso? Ahora, en este momento. Del denso, muy bien, porque recuerden que nosotros tenemos, como tejido conectivo tenemos el que tiene mucha cantidad de células y pocas fibras, ¿sí? Y mucha sustancia fundamental, que es la sustancia entre una célula y otra célula. Y el denso tiene muchas fibras y pocas células. Pero si esas fibras están todas desordenaditas, así, entonces estoy frente al tejido conectivo denso, tejido conectivo denso, y ahora viene no modelado. ¿Está? Y al ser no modelado, el tejido conectivo denso no modelado resiste más o menos, resiste a los anilones, al esfuerzo, resiste más o menos igual en todas las direcciones. Este tejido conectivo denso no modelado sería, por ejemplo, si les gusta cocinar, si han visto una patita de pollo, después que le sacan la pielcita, la pata de pollo cruda, tiene como una película, se ubican como una especie de pielcita más transversal. Eso es tejido conectivo denso no modelado, porque es un tejido que envuelve al órgano, ¿sí? Al muslo, ¿sí? Al músculo de la patita del pollo lo envuelve, pero resiste más o menos la misma
el mismo esfuerzo en todas las direcciones. Y no tiene tanta resistencia física, pero sí, ofrece una especie de película protectora y que separa al órgano músculo de otros órganos circundantes que hay en la zona. ¿Ok? En cambio, el tejido conectivo denso modelado, sería el que las fibras están puestas todas en paralelo. Por ejemplo, sería cuando ya el muslo llega a la parte del hueso, la carnecita del muslo, llega a la parte del hueso, se forma ahí como una tirita blanca, que es el tendón, ¿sí? Y eso, el tendón, ya incluso tiene hasta otro aspecto, otra coloración, se lo ve más blanquecino, resiste el esfuerzo en el sentido de la ubicación de la fibra. Si yo el tendón le hago esfuerzo así, si le hago esfuerzo transversal, lo voy a romper con facilidad, porque no tiene resistencia en el sentido perpendicular al posicionamiento de la fibra. Resiste bien en el sentido de la fibra. ¿Me siguen? Bueno, entonces tenemos sentido conectivo denso no modelado, tejido conectivo denso modelado. Pero, y acá viene sí lo interesante, existen otros tejidos muy especializados. Dentro del tejido conectivo, que ya vimos, tejido conectivo no especializado, ¿sí? Denso y laxo, y dentro del denso, modelado y no modelado, existen otros tejidos conectivos muy especializados en su composición y funciones que al estar formados por células de una matriz extracelular se clasifican dentro de los tejidos conectivos especializados. Y acá aparece el adiposo, el cartilaginoso, el óseo, el linfático, el sanguíneo y el hematopoyético. Todos estos son tejidos conectivos, pero ya especializados. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces empieza a hablarme del tejido adiposo. Yo voy a pasar un poquito porque quiero que empecemos por tejido conectivo óseo, ¿sí? Vamos a empezar por el tejido conectivo óseo. Y para eso yo traje, para que trabajemos un poquito con unas actividades que quisiera que hagamos juntos. El tejido, dice óseo, se caracteriza por tener una matriz extracelular sólida. Entonces, yo les traje acá un pedacito de cartulina con algunos agujeritos. Estos agujeritos, ya vamos a ver, esto representa una matriz extracelular sólida del tejido conectivo óseo. Un pedacito, supongamos que fuimos al laboratorio, vamos a suponer que esto es chiquitito, ¿sí? Pero vamos a hacer como una ampliación de lo que sería una porción de tejido conectivo óseo. Y acá tengo una matriz extracelular sólida, es decir, se solidificó la sustancia extracelular. Yo les entrego 2 o 3 de estos cartoncitos y ya vamos a ver lo que vamos a hacer. Entonces acá tengo matriz extracelular sólida. Y ahora vamos a ver que en esta matriz que se mineralizó, ¿qué quiere decir se mineralizó? Se endureció, dejó de ser fluida, ¿sí? Bueno, y ahí aparecen esos agujeritos se llaman lagunas, y las lagunas son espacios donde, ahí ya les traigo otros, son espacios donde van a crecer y se van a desarrollar las células, ¿sí? Las lagunas son espacios donde se van a desarrollar las células. ¿Por qué? Porque si el tejido conectivo se solidificó, si la materia extracelular está solidificada, ¿cómo hacen las células para ubicarse en ese tejido? ¿Me explico? Bueno, acá hago algunas lagunitas más, porque quiero que cada uno tenga varias de estas laminillas que representan, digamos, la sustancia extracelular. Bueno,
Entonces, en esas lagunas, que son esos agujeritos que aparecen ahí, en esas lagunas, ¿quiénes van a habitar? ¿Quiénes les parecen a ustedes que van a habitar en esas lagunas? ¿Qué les parece a ustedes? Las células. Las células van a habitar en esas lagunas, ¿sí? Entonces, dos. Es uno solo, ¿no? Bueno, ahí está otro, y después cuando se pongamos, les doy otro. Bueno, en esas lagunas van a habitar las células. Por lo tanto, lo que yo les entregué ahí, ¿sí? Es la matriz extracelular sólida mineralizada con cristales de hidroxiapatita. Entonces, yo traje, para representar los cristales de hidroxiapatita, traje acá una plasticola de color, ¿sí? Cristales de hidroxiapatita quiere decir sal. Gracias. El sol me parece que está. Sí. Bueno, yo voy a hacer acá rapidito, supongamos que esta es mi matriz extracelular, hice dos lugarcitos nomás, pero entonces dice ahí que el tejido conectivo, conectivo óseo, ¿sí? Que vamos a representar entonces con la hojita, ¿sí? Dice que tiene cristales de hidroxiapatita. Entonces, lo que voy a hacer en mi matriz extracelular, voy a poner, ¿sí? Plasticola de color, que quiere decir esta en particular, y la voy a distribuir de manera que represente, a ver si creo que tengo la camarita al revés, entonces yo me muevo para un lado y me tomo al revés. Finalmente, vamos acá. Vamos a representar los cristales de hidroxiapatita. Cristales de hidroxiapatita quiere decir moléculas, ¿sí? Ya les voy a mostrar cuál es la fórmula de la hidroxiapatita, de calcio con o grupo oxidrilo, el grupo oxidrilo que es el grupo OH, ¿sí? Eso representa los que se cristalizaron, quiere decir se endurecieron, ¿sí? Y vamos a ir pasando, esto sería la representación de los cristales de hidroxiapatita en mi modelo de tejido conectivo óseo. O sea, nosotros estamos construyendo un modelo de tejido conectivo óseo. Voy a tratar de ubicar la camarita bien, así podemos... Bueno, entonces le ponemos plasticola de color de esas, se van pasando, son los cristales de hidroxiapatita, y ya si ustedes quieren pueden ir marcando qué es lo que estamos construyendo, ¿sí? Entonces, se caracteriza por tener una matriz extracelular sólida mineralizada con cristales de hidroxiapatita que contiene gran cantidad de fibras colágenas. Entonces, vamos a hacer con esta plasticola, yo voy a representar las fibras colágenas, ¿sí? Entonces, ya puse los cristales de hidroxiapatita y ahora voy a representar fibras colágenas. Voy a hacer, digamos, voy a hacerle a mi matriz extracelular, le estoy poniendo fibras colágenas. ¿Me siguen? Entonces, estoy poniendo fibras colágenas, gran cantidad de fibras colágenas. ¿Sí? Bueno. Entonces, le ponemos fibras colágenas a nuestro modelo. Bueno, sigo con la lectura de cómo está constituido. ¿Qué tejido estamos viendo? Les pregunto. ¿Qué tejido? El tejido conectivo, y dentro del tejido conectivo, el óseo. Y recuerden que el tejido conectivo se caracteriza por tener mucho espacio extracelular. O sea, lo que nosotros estamos trabajando ahora, todo esto sería el espacio extracelular. Y acá, estos lugarcitos que son las lagunas, ¿quiénes van a habitar ahí? Las células. Muy bien. Muy bien. Entonces dice, tiene gran cantidad de fibras colágenas. Sus células son osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, osteoclastos y células de revestimiento óseo. Bueno, entonces, ahí en esos orificios que dejamos, donde va a habitar la célula, ¿sí?
Para eso, ahí tenemos que colocar las células. Y las células las vamos a representar, las vamos a hacer con plastilina. Las células las vamos a hacer con plastilina. Entonces vamos a poner, como tengo que hacer. ¿Viste que había plástica hoy? Como tengo que hacer distintos tipos de células, yo les paso así de distintos colores. Y lo que vamos a hacer, yo hago uno como para que ustedes vean cuál es la idea y se pasan después la plastilina para que todos tengamos más o menos de todos los colores y podamos poner en todos los agujeritos. Entonces, yo tengo acá mi matriz extracelular con abundante hidroxiapatita y tengo también fibras colágenas y voy a meter ahí en la laguna, voy metiendo las células, ¿sí? Entonces ahí tengo un tipo de células, ¿me explico? Ahí está, bueno, ya agarro. Después se pueden ir a lavar las manos si les pasa como a mí. Bueno, entonces, les paso acá distintas plastilinas de colores para que ustedes comiencen, comiencen a hacer las distintas células, ¿sí? Y rellenan, si alcanzan varios, no hace falta que todos, pero rellenan la mayor cantidad de lagunas. ¿Y esto por qué? Porque ahora vamos a ver que vamos a ver cómo se conforma el tejido, el hueso. Vamos a armando estos modelitos, yo quiero que conformemos después el hueso. Si querés, una cosa, la plasticola brillante que representa la hidroxiapatita no está como fibra. La plasticola brillante está más bien. ¿Lo paso? Ajá, pasen. La plasticola brillante está más bien pintando todo. Fíjense que la plasticola brillante no está de la forma de fibra, sino que está, las pepitas esas, los brillitos o los glitter, no sé cómo llamarlo, están más bien distribuidos y no como fibritas, sino que es la hidroxiapatita. ¿Me explico lo que les quiero decir? Los que están como fibras son las azules, las colágenas. Pero lo otro, lo que es la hidroxiapatita, que es lo que representamos con el brillito, está como distribuido homogéneamente en toda la matriz. ¿Me van comprendiendo? ¿Sí? Bueno, entonces ponemos, ¿a alguien le falta plastilina? Acá alguien. Vamos entonces armando las pelotitas, que serían las células que habitan en los distintos, en las distintas lagunas. ¿Cómo va ese tejido? Sí, los haces pueden. Recuerden, yo solamente, no es para estar precioso, súper prolijito y bonito, pero recuerden que esto habita homogéneamente, esto es homogéneo, la hidroxiapatita está en toda la superficie, no es como un choricito. En cambio las fibras, no pasa nada, yo para aclarar, las fibras colágenas sí son fibras, así, son como pedacitos de lana. En cambio, el brillito es como que es homogéneo, toda la superficie. ¿Se entiende? Es como una caja, ¿no? En realidad está metido, es parte de la estructura, ¿sí? Quizás yo tendría que haber buscado, en vez de una plastilina, una goma eva brillante para decir esos puntitos de brillo, es la hidroxiapatita. ¿Me explico?
Más que, pero bueno, la idea es que ustedes al hacerlo no se olviden cómo está conformado. Bueno, lo mismo, Maca, el principio sería como que, pero bueno, más bien hubiera sido, en vez de hacer linitas, tendríamos que haber hecho como puntitos así, ¿no? Para que sea homogéneo. Pero ustedes me comprenden la idea, ¿verdad? Bueno. Bueno, te doy unos minutitos más, así ponen algunas células más. Hoy ya hay gente rindiendo exámenes de ingreso porque hay algunas de las carreras de ingeniería, por ejemplo, que empezaron temprano y hoy ya tenían unas partes de examen. Mandándole buena onda a los chicos de Sayán. ¿Entramos en tiempo? Sí, sí, pero son parciales, o sea, si ellos aprueban todos los parciales, ya no rinden al final. Y bueno, y si no aprueban algún parcial, rinden al final, pero la idea es que tienen suerte, ya se lo van sacando por partes, que es mejor que después todo el tiempo. Bueno, ¿cómo van esas? ¿Avanzan? Bueno, entonces, ¿por qué hicimos esta? ¿Por qué hicimos estas laminillas? Lo que nosotros preparamos, entonces, son una matriz extracelular sólida, mineralizada con cristales, ¿sí? Que contiene gran cantidad de fibras colágenas, y pusimos células. Y acá me dice, existen dos tipos de tejido óseo, el tejido óseo compacto, ¿sí? Y el tejido óseo esponjoso. Bueno, y acá me muestra cuáles son las características fundamentales de cada uno de los tejidos, ¿sí? Me dice, el tejido óseo compacto, por ejemplo, si yo hago un cortecito acá a nivel de hueso largo, por ejemplo, ¿sí? Podría ser la patita del pollo, si yo la corto, voy a ver que afuera el tejido óseo es más bien justamente compacto, se lo ve con una estructura densa, y adentro se lo ve más bien como una esponja. Bueno, ahora sí voy a pasar a detallar un poquito más sobre el tejido óseo mientras se secan y ustedes terminan también algún detalle. Y ya vamos a continuar, entonces vamos a retomar con nuestro trabajo manual dentro de un ratito. Entonces, voy a dejar de compartir y vuelvo acá si me aseguro que lo estemos compartiendo con ustedes. Bueno, entonces, el tejido óseo dice, el tejido óseo es un tipo especializado de tejido conectivo, o sea, es tejido conectivo. Y dice, cuya matriz ósea se halla mineralizada en la mayor parte. Mineralizada quiere decir que se cristalizó, es decir, se solidificó, se hizo una sal. El tejido óseo se caracteriza por su gran dureza y consistencia. Es muy duro, es muy consistente y muy vascularizado. O sea, hay mucha irrigación, sirve de soporte y protección, sirve de reserva de calcio y de fosfatos, metabólicamente activo. Quiere decir metabólicamente activo que por ser hueso y ser, como lo apreciamos nosotros, duro, no quiere decir que no esté vivo. Está vivo el tejido, ¿sí? Metabólicamente trabaja, o sea, tiene su función. Y acá me fui sin querer hacia atrás, voy a volver. Nos dice que los componentes del tejido óseo son, los componentes del tejido óseo, ¿por qué va para atrás? A ver.
Ahí está. Tenemos constituyentes celulares, células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, osteoclastos. Todas estas son las células, distintas células que nosotros posicionamos ahí en nuestro trabajo. Y tenemos en la matriz ósea, o sea, en la parte blanca de nuestro trabajo, tenemos materia orgánica, es decir, moléculas orgánicas, que son las fibras de colágeno, proteoglicanos, ácido hialurónico, ¿sí? Y tenemos inorgánica, que es hidroxiapatita. La hidroxiapatita es calcio, fósforo y el grupo oxidrilo. Es un hidróxido de calcio y de fósforo. Eso es la hidroxiapatita. Después nosotros en casa o cuando ustedes deseen, digamos, pueden ponerle más elementos a esa laminita, ¿sí? Pueden ponerle más elementos para representar el colágeno, colágeno tipo 1, después pueden poner otro que sean proteoglicanos, ácido hialurónico, osteonectina, ¿sí? Bueno, ahora bien, estamos entonces frente a todos los elementos del tejido óseo. Tenemos todos los elementos del tejido óseo. Distintos tipos de células, ¿sí? Y constituyentes de la matriz. Constituyentes no celulares. Vuelvo a repetir. Por un lado, las células, que es lo que representamos con plastilina, y por otro lado, todo lo que está ocupando la cartulina. Dentro de lo que es una porción, un corte del hueso, nosotros podemos decir, de la parte que aparece como con mayor densidad, o sea, esta porción aquí, ¿sí? Ahí dice, tengo tejido, esto sería la parte del tejido óseo compacto, ¿sí? Aparecen canalículos, fíjense que por esos canalcitos, se comunican los osteocitos, que son cada una de las representaciones que hicimos en plastilina, se va a comunicar con otros osteocitos vecinos. Eso particularmente no tenemos nosotros en nuestra representación. Canalcitos que van en la matriz ósea que me permiten llegar para comunicarme con un osteocito vecino. ¿Me van siguiendo? Y son células, el osteocito es una célula madura del tejido óseo, o sea, es una célula que forma parte del tejido óseo. El osteoblasto, fíjense que está más bien en el borde, es una célula inmadura que va a ocuparse de secretar las fibras que forman parte de la matriz. O sea, hay alguien que secreta las fibras de la matriz, esas fibras colágenas, todas esas, alguien las tiene que hacer. ¿Quién las hace? Las hace el osteoblasto. ¿Me van siguiendo? Entonces, por un lado, tengo osteocitos que ya están habitando en el interior de la matriz, son los osteocitos, que ya forman parte del tejido hueso, pero como células maduras, y los osteoblastos son los que van a originar todo lo que es las fibras colágenas que habitan el interior de la matriz extracelular. Las osteoprogenitoras, las células osteoprogenitoras, son las que se llaman stem cell. Nosotros en biología le llamamos stem cell a las células madres. Las células osteoprogenitoras son las células madres que frente a una necesidad de ese tejido, por ejemplo una quebradura, se van a poner a trabajar para generar células, ¿sí? De nuevo, para reconstituir ese tejido que fue dañado. Y tenemos también los osteoclastos, que los osteoclastos son células multinucleadas que están preparadas para, digamos, quitar tejido óseo que no haga falta. Sería como para eliminar tejido óseo. Son como depuradoras de tejido óseo que no conviene que exista en ese lugar. ¿Sí? Ellas, digamos, comen del propio tejido óseo cuando es necesario por alguna situación fisiológica. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Bien? Bueno, y ahora sí hablemos de las células una a una. Las células mesenquimales indiferenciadas, que son células del tejido conectivo, vuelvo al tejido conectivo en general y no al tejido conectivo óseo,
son células que pueden avanzar, o sea, cuando hablo del tejido conectivo en general, digo, estas células pueden avanzar hacia células osteoprogenitoras, ¿sí? De manera que todos los tejidos conectivos tienen un origen común, que son las células mesenquimales. Si las mesenquimales avanzan y se convierten en osteoprogenitoras, entonces esas células luego van a ser tejido óseo. Si las células mesenquimales avanzan hacia otro tipo de diferenciación, posiblemente tenga otro tejido conectivo especializado. Puede ser cartílago, puede ser sangre, puede ser linfa. ¿Me siguen? Bueno, entonces, las células osteoprogenitoras tienen capacidad de proliferar y a la vez se pueden convertir en osteoblastos. O sea, la osteoprogenitora puede convertirse en osteoblasto. Y el osteoblasto va a ser el responsable de sintetizar los componentes orgánicos, ¿sí?, de la matriz. ¿A quién va a sintetizar el osteoblasto? A lo que sería la fibra de colágeno, el ácido hialurónico, todos esos componentes que son de la química orgánica. Todo eso van a ser producidos por el osteoblasto. El osteocito, justamente el osteocito es la célula ósea madura que están en la matriz ósea y que habitan en las lagunas óseas. Las lagunas óseas es justamente un espacio dentro de esa matriz donde no ha sido invadido por la sustancia extracelular. Es un espacio destinado justamente para que habite la célula, que es lo que nosotros hicimos, digamos, y ubicamos ahí las células en esos lugares donde no había matriz ósea. ¿Me explico? Bueno, y habitan en las lagunas óseas, en los osteocitos. Los osteoclastos son células que se encargan de la resorción. Resorción quiere decir reabsorción, o sea, eliminar hueso que no sea necesario que esté presente en cierta estructura, ¿sí? Ya sea por una deformación, por un error, por una síntesis demasiado exagerada de material después de una quebradura, o sea que se hizo un callo. Entonces, el mismo sistema responde eliminando ese tipo de células. Bueno, y acá tenemos distintas fotografías donde aparecen los osteoclastos, acá aparecen los osteocitos, acá tenemos osteoclastos, acá hay osteocitos en las lagunas, ¿sí? Ya en el borde del hueso los osteoblastos que van a sintetizar los componentes que están en la matriz. Acá tenemos otra fotografía, ¿sí?, donde se pueden ver, por ejemplo, osteoblastos, osteoclastos. Los osteoclastos se ven como más oscuros porque tienen muchos núcleos. Y a esto quiero llegar ahora, que es los tipos de tejido óseo. El tipo de tejido óseo, entonces, vamos, según la disposición de las láminas de matriz, vamos a tener tejido óseo compacto o tejido óseo esponjoso. En un hueso largo, fíjense que si yo voy haciendo cortes transversales del hueso, corto acá la epífisis del hueso, aparece toda esta estructura que se ve como óseo o esponjoso, denso o esponjoso. ¿Cómo les parece que tengo acá? Esponjoso, es tejido óseo esponjoso, y acá comienza a aparecer más hacia el borde el tejido óseo denso, ¿verdad? O compacto. Fíjense que acá, de nuevo, compacto, me queda en el medio un huequito que se llama cavidad medular, ¿sí? La médula ósea, que nada tiene que ver con la médula espinal, ¿sí?, de la columna vertebral. De nuevo acá aparece el tejido óseo compacto. Sigo cortando y acá comienza a aparecer de nuevo el tejido óseo esponjoso y de nuevo en lo que es el extremo de los huesos, o sea, en las epífisis, aparece de nuevo el tejido óseo esponjoso. Entonces tenemos en la diáfisis, o sea, en el cuerpo del hueso,
tenemos tejido óseo compacto y en la zona de las epífisis, o sea, los extremos, tenemos tejido óseo esponjoso o también llamado tejido trabecular. Bueno, de nuevo acá en otra imagen podemos ver el tejido óseo abundante, esponjoso. Acá aparecen los bordes, fíjense que se ve el tejido denso, ¿sí? O compacto, el tejido óseo compacto, y de nuevo en los extremos esponjoso. Si nosotros analizamos al hueso, vamos a ver que por afuera del hueso hay una capita de tejido conjuntivo denso irregular. Por afuera del hueso hay una capita de tejido conjuntivo denso irregular. Lo que hablamos hoy cuando decíamos que teníamos tejido conectivo laxo y denso modelado y denso no modelado. Y ahora me está hablando de lo que es el periósteo, que el periósteo es una membrana que recubre el hueso y es tejido conectivo denso no modelado. Es muy fibroso, ¿sí? Y también aporta la vascularización. Eso lo tengo que tener en cuenta, o sea, por afuera del órgano, del hueso, por afuera del hueso hay una capa, una membrana de tejido conjuntivo es sinónimo de conectivo, denso y irregular, que reviste la superficie externa del hueso, es muy fibroso, ¿sí? En la parte externa y más celular y vascular en la porción interna junto al tejido óseo compacto. Me está diciendo, este periósteo, ahora lo vamos a ver en unas fotitos, este periósteo cuando está más cerquita del hueso, tiene más células y muchos vasitos sanguíneos, y cuando está más alejándose del hueso, tiene más bien fibras solamente. Y también hay otra capita que se llama endósteo, que es muy parecida al periósteo, pero en vez de recubrir por afuera al hueso, lo recubre por adentro, donde está la cavidad ósea, para que se ubique allí la médula ósea, que es donde se fabrica la sangre, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver en los dibujos. O sea, el tejido endósteo es una capa de tejido conectivo laxo. Fíjense que el periósteo era una capa de tejido conectivo denso. En cambio, el endósteo es una capa de tejido conectivo laxo que está del lado de adentro del hueso, o sea, en contacto con la cavidad medular, que es donde está el huequito del hueso, que es donde se fabrica la sangre. Es semejante al periósteo, pero más fino, y cumple funciones de nutrir al tejido óseo. De los vasos sanguíneos del endósteo surgen ramas para los canales de Walkman y sirven como fuente de osteoblasto para el crecimiento y reparación de los huesos. Y ahora vamos a ver qué es todo esto que estamos hablando. Antes de seguir, quiero mostrarles, ¿sí? ¿Qué tengo acá? ¿Qué tengo acá en esta imagen? En esta imagen nosotros tenemos, si yo agrego acá una especie de dibujito como para completar, yo tendría el hueso sería, vamos a poner así, esto sería, voy a avanzar así, como para mostrar, esto sería como la parte del extremo del hueso, esto sería el cuerpo del hueso, y bueno, y acá arriba vendría el otro extremo. ¿Me siguen? Pero es bien, este hueso, digamos, tiene la parte densa, el orificio del hueso, y acá vendría otra vez la parte densa y terminaría. ¿Me explico lo que estoy viendo? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos acá tejido óseo, acá tengo tejido óseo compacto, ¿sí? Acá tengo tejido óseo compacto, y acá, digamos, estamos en la cavidad ósea, o sea, en la parte central del hueso, que se llama médula ósea. Como vamos a ver después, acá se fabrica la sangre. En la médula ósea se fabrica la sangre. Por eso, frente, por ejemplo, a una leucemia o un cáncer de sangre, lo que se hace es un trasplante de médula, es decir, se saca toda esa médula y se pone otra. ¿Está? Bueno, pero lo importante que me quieren mostrar acá es que el tejido óseo compacto está
envuelto por una pequeña capita que se llama periósteo, que es tejido conectivo denso irregular o tejido conectivo denso no modelado. ¿De acuerdo? Y acá, envolviendo acá, o sea, mejor dicho, así, recubriendo toda esta parte, tengo una capita que en vez de llamarse periósteo se llama endostio, ¿sí? Que es tejido conectivo laxo. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Bueno. Bien, y ahora sí, arquitectura del hueso. Y ahora para armar la arquitectura del hueso, nosotros vamos a usar las laminitas que construimos. ¿Por qué? Porque tanto hueso compacto como hueso esponjoso, todos ellos están formados por las láminas que nosotros hicimos. El tema es el siguiente. En el hueso compacto, resulta que las laminillas, estas laminillas, están ubicadas. Nosotros ya tenemos la estructura de las distintas láminas del tejido óseo. Ahora, esas laminillas se pueden ubicar de distintas maneras. Por ejemplo, una de las formas en la que se disponen esas laminillas es en círculos concéntricos. Entonces, si yo hago círculos concéntricos de todas las laminillas, ¿sí? Tomo una de ellas, o tomamos otra, si quieren ir haciéndolas, ¿sí? ¿Sí? Podemos ir armando, yo no tengo tantas armadas, pero fíjense que tengo ahí una laminilla, otra laminilla, ¿sí? Si nosotros las envolvemos así, yo acá les traje unas gomitas para que lo podamos mantener. Esas laminillas, esas estructuras así concéntricas, ¿sí? De las distintas matrices con las células, ¿sí? Y una encima de la otra, o sea, una detrás de otra, por si ustedes la quieren hacer como un cilindrito, conforma la unidad, digamos, estructural del tejido óseo compacto. ¿Sí? Si yo armo todas estas, las enrollo, como si fuera un cubito, ¿sí? Las enrollamos y por afuera le enrollo otra. Ustedes miran con tanta ternura su obra que les da no sé qué enrollarla. Yo me imagino que me salió tan lindo que se me van a hacer y yo lo quería ver. Bueno, pero después pueden hacer otros. Si nosotros lo enrollamos, sin miedo, enróllenlo, pónganle otra capa y otra capa y otra capa, ¿sí? Y si lo miro desde arriba, a ese tubito que enrollé, si yo lo miro desde arriba, tendría que ver algo así. Me queda un hueco central, y después aparecen allí, se ven cada tanto los pedacitos de plastilina que me representan ¿qué? ¿Qué son esas? ¿Son quiénes? Más que lagunas, ¿qué cosa? Las células que están habitando ahí, ¿me entienden? Y no solamente se van a comunicar por canículos con las que forman parte de la misma laminilla, sino que hacen canalcitos para comunicarse con otras células que están en la siguiente capa de la laminilla. ¿Me explico? ¿Se entiende? ¿Qué vas a hacer? Ah, estamos en situación crítica. Bueno, entonces, si yo miro desde arriba, ¿sí? Veo esa estructura y me queda un conducto en el medio, ¿sí? Esto es la unidad funcional del tejido óseo compacto. Es decir, muchos de estos sistemas hacen el tejido óseo compacto.
si yo a estas estructuras, si yo a estas laminillas, en vez de enrollarlas, como lo estamos haciendo ahora, en vez de enrollarlas, las relaciono de distintas maneras así, por ejemplo, hago un cortecito en una de ellas, ¿sí? Y coloco otra laminilla así, ¿sí? Y después en otra hago un cortecito y coloco otra laminilla así, y voy haciendo una estructura tridimensional, en vez de ponerlas en cilindro, las voy haciendo así tipo trabéculas. Esa es la estructura de qué tejido óseo. ¿De qué tejido óseo? Las voy calzando así. Por un lado, yo tengo el tejido óseo compacto que se forma por hacer cilindros. Si yo las armo así, estoy frente al tejido óseo esponjoso. ¿Me entienden? ¿Se comprende? O sea, si yo esta estructura que ustedes crearon, de matriz extracelular solidificada, con abundantes fibras colágenas, ácido hialurónico, las lagunas, las células propias del hueso, si yo las enrollo una encima de la otra, ¿sí? Si yo las voy enrollando, me queda la unidad fundamental que se llama sistema de Haber. Esto es la unidad estructural del tejido óseo compacto. Y después, cada una de esas unidades estructurales se pone así, una al ladito de la otra, un sistema al lado del otro, un sistema al lado de otro, ¿sí? Conformando lo que es el tejido óseo compacto. Pero si esas laminillas, en vez de posicionarse así, de forma cilíndrica, y una concéntrica de la otra, se posicionan así, formando trabéculas, donde aparecen las laminillas con las células, con las fibras colágenas, ¿sí? Se disponen de esta manera, constituye la estructura del tejido óseo esponjoso, o trabecular. ¿Se comprende? Bueno, entonces, volvamos acá a los dibujitos. Arquitectura microscópica. El hueso compacto tiene sistema de Haber, ¿sí? El sistema de Haber, cada sistema de Haber es una cantidad de ¿cuántos? Y varios. Laminillas superpuestas formando isocilíndricos concéntricos en el que me queda en el medio un huequito. Ese huequito que me queda en el medio se llama conducto de Haber y es fundamental porque por el conducto de Haber va a pasar una vénula, ¿sí? Color azul representa una vénula, lleva sangre sucia, y una arteriola, ¿sí? Color rojo lleva sangre limpia. Por el interior, por el conducto de Haber, circula la vénula y la arteriola que van a llevar nutrientes para las células, ¿sí? Que conforman a ese sistema de Haber en particular. ¿Se comprende? Entonces, tenemos el sistema de Haber-Boschio, los canales de Haber, canales de Boltzmann, son canales que comunican transversalmente las distintas laminillas óseas concéntricas, ¿sí? Es un sistema circunferencial externo e interno, ¿sí? Va formando cilindros. En cambio, en el hueso esponjoso se disponen esas láminas, ¿sí? De matriz, con células, se disponen de forma de trabéculas. Y acá de nuevo el dibujito, ¿no? Si nosotros vemos, acá tenemos lo representado en 1, sería el sistema de Haber, lo representado en 5 sería todo el sistema de Haber, y en 1 tendríamos ahí el canal de Haber, que por donde circula la arteriola y la vena. Acá tengo otro dibujito, a ver si puedo acercarme sin que se me escape del... Bueno, ahí vemos de nuevo el canal de Haber, ahí me representa como laguna, donde estaría ubicada la célula, y aparecen los distintos canalículos que me permite conectarme con
con otras células vecinas. Y en el otro dibujo, ¿sí? Acá tenemos las láminas concéntricas, ¿sí? También se le llama ostiona al sistema de Haber, o sea, varias láminas concéntricas. Y acá aparecen entonces, vemos conductos de Haber, ¿sí? Que es el conducto central por el que va a pasar una arteriola y una vena. Y acá tenemos los conductos perpendiculares que yo les mencionaba recién. Y esto sería el sistema óseo, el tejido óseo esponjoso. Estas son fotografías, fíjense, estas son microfotografías vía microscopio electrónico, cómo se ven las distintas osteocitos, los canalículos, acá tenemos el sistema de Haber, y acá vemos el canal de Haber, y acá otro sistema de Haber. Esto sería una porción de tejido óseo compacto. ¿Se comprende? Acá tenemos otro donde aparecen los canalículos, se pueden ver en mayor detalle. Fíjense que los canalículos no solamente me comunican en la laminilla en sí, sino que me comunican con la otra laminilla concéntrica, o ya sea interna o externa. Bueno. Y hasta ahí, digamos, con tejido óseo. Si vuelvo con la presentación, quiero decir, ¿no? Si yo ahora vuelvo a lo que les entregué, a las fotocopias, volvamos a las fotocopias. Ahí las buscamos, no sé dónde me quedó, pero ahí en el dibujito, ustedes tienen el dibujo también del tejido óseo. Bueno, entonces, ahí aparece lo que nosotros estuvimos desarrollando recién. De nuevo, ahora ya con mayor entendimiento tenemos el hueso esponjoso adentro, hueso compacto por afuera, la cavidad medular. Si hacemos un corte, fíjense que si nosotros acá quisiéramos decir dónde encuentro el sistema de Haber, en este caso el sistema de Haber lo estaría encontrando, ¿sí? Aquí, ahí estaría teniendo muchos sistemas de Haber uno al lado de otro. ¿Me comprenden? O sea, en esa partecita estaría teniendo un sistema de Haber uno al lado de otro. ¿Sí? Bueno, y si hacemos un pequeño zoom de esta parte, fíjense que acá corta una porción y hace un zoom. Voy a traer acá el zoom, hacemos un zoom. Ahí tenemos distintos sistemas de Haber con la arteriola y la vénula, ¿lo ven? Esto es lo que nosotros construimos. Esta unidad se llama ostiona. A todo el sistema de Haber lo llamo ostiona. ¿Sí? Y acá ya estoy frente al hueso esponjoso. De nuevo acá tengo una ostiona. Acá aparece una ostiona donde vemos la superposición de las distintas laminillas de forma concéntrica. De nuevo, arteriola y vénula. Sería un corte transversal de lo que se ve acá. Y acá ya estoy enfrente del periósteo, que el periósteo es esa membrana de tejido conectivo denso, no modelado, que tiene también vascularización. En la parte más cerca del hueso tiene vascularización. Y ya cuando el periósteo se aleja del hueso, ya tiene más fibras, más que vascularización. ¿Se comprende? Bueno, entonces ahí nos dedicamos, digamos, a desarrollar lo que sería el tejido óseo. Bueno, ¿se comprendió?